La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un seminario web de Global Software de análisis y también para el dimensionamiento de estructuras. Bienvenidos a un nuevo seminario web. Deseo, lo primero de todo, que estén todos bien, tanto vosotros como los vuestros. Que pase esta situación lo antes posible y lo mejor posible para todos y volvamos a una normalidad que cuando la tenemos no la queremos y cuando no la tenemos nos hace falta. En este seminario web yo voy a ser el presentador, soy Manuel Ballesta, mi compañero José Martínez va a estar de moderador. Es la continuación del seminario parte 1 en el cual José modelaba un pequeño entramado de acero e introducía las cargas. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la estabilidad, el dimensionamiento, el análisis con imperfecciones, los efectos geométricos o de segundo orden en estructuras, cómo verlos, cómo valorarlos, cómo cuantificarlos de alguna manera con RFEM en este caso, aunque podría ser también con RSTAP, ¿de acuerdo? Como sabéis, en la aplicación de GoToWebinar tenéis la posibilidad de realizar preguntas. Yo al final del seminario web quitaré la grabación y me quedaré un rato pues atendiendo muchas de las preguntas que me vayáis haciendo, así que bueno, si tenéis consultas pues por supuesto las podéis dejar y el resto por supuesto se puede quedar y escuchar un poco cómo creo yo que podrían resolverse. Y ahí tenéis un poco la aplicación, simplemente desplegad con la flecha naranja el menú de GoToWebinar. Podéis configurar el audio mediante el soundcheck y realizar preguntas en la parte inferior, ¿de acuerdo? Como digo, el seminario web de hoy pues tratará un poco del análisis de pandeo lateral, el estudio global de estabilidad, pero también local, cómo valorar esos efectos de segundo orden o cómo las normativas europeas de acero, aunque en general es válido para cualquier norma, por lo menos a nivel conceptual, valoran que se tienen que diseñar estas estructuras, ¿no? Antes que nada, yo referirme un poco a la página web en noticias y eventos tenéis seminarios web, ¿de acuerdo? Ahí vais a encontrar el seminario web, la primera parte que hizo José. En este caso, cuando ponéis estructuras de acero, este es el seminario que hizo José. Si clicáis vais a ser capaces de ver bueno, el vídeo en YouTube y un poco la temática que se desarrolló. Además os comento que en descargas e información, en modelos para descargar, vais a poder disponer de los archivos que hemos desarrollado, ¿no? Por ejemplo, podéis poner la palabra acero. Estamos subiendo muchos modelos y os recomiendo que en descargar información, modelos para descargar, veáis lo que vamos subiendo, porque estamos subiendo también modelos, es nuevo en la web. Formas de modelar de compañeros que modelan de otra manera y en este caso pueden darnos ideas. En este caso la que voy a tomar es la plataforma de acero, que es la que modeló José en el primer seminario web, ¿de acuerdo? Fijaos que lo primero que quiero mostrar es, bueno, tengo RFEM abierto y voy a ir a archivo, abrir, y voy a abrir ese archivo que trabajó José, que José lo trabajó en RSTAP, ¿de acuerdo? Pese a que yo estoy en RFEM, simplemente cambiando el tipo de archivo, pues puedo ver los archivos de RSTAP y por tanto lo puedo abrir. Evidentemente, abrir un archivo de RSTAP en RFEM es posible porque esto solo tengo modelos o solo tengo elementos alámbricos, en este caso barras. Al revés, si yo tengo un modelo de RFEM, no lo va a poder abrir en RSTAP si el modelo tiene pues, superficies, sólidos, etcétera. Este es el modelo que trabajamos en nuestra primera sesión. Bueno, es una pequeña entramado de acero, en este caso para albergar un silo. Fijaos que con el botón control, botón central, pivoto. Ahí tenemos las cargas que José introdujo el otro día, peso propio, la sobrecarga de uso con las cargas puntuales del silo y también las cargas de viento con los efectos que los apoyos del silo producían en la estructura o en el entramado, ¿no? También visteis el otro día con José que estas cargas, que cuando hacíais doble clic veis que son unas cargas
en muros, en este caso opacos, con las distintas tonificaciones del eurocódigo. Las cargas os las muestra, como veis, como si fuese por superficie. Podéis ir a mostrar y en mostrar podéis ver las cargas generadas por separado y ahí tenéis las cargas realmente aplicándose en los elementos resistentes. Para trabajar siempre os recomendaré ver el modelo de alambre y veis un poco el modelo de cálculo, ¿no? Fijaos que a mí se me ve en color grisáceo, a vosotros la primera vez se os verá de manera diferente. Esto es porque con el fondo blanco, botón derecho, en propiedades de visualización, yo puedo ir a barras y editar que para las tipo viga no me utilice el color gris, sino que me utilice el color negro. Entonces, de momento ya cambian, ¿no? Igual el tamaño de los nodos están más, digamos, más gorditos, pues propiedades de visualización sobre el fondo blanco, puedo ir a nudos y en nudos tocar el tamaño de los nodos para que sean más visibles, ¿de acuerdo? Este es el trabajo que hizo José el otro día. Yo voy a continuar sobre él, ¿de acuerdo? Lo que haríamos es calcular todo. En este caso ya vimos el otro día que teníamos toda la casuística desarrollada, los casos de carga simples, las expresiones de estado límite último, donde van mayoradas, y las de servicio donde no, y las envolventes, en este caso de combinación de resultados, que es como lo llamamos nosotros, de ELU y de servicio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues si yo le doy aquí al ojo y estoy viendo la estado límite de servicio característica, cuando muestre resultados, me va a calcular todo lo que depende de ella, ¿no? En este caso, todas las combinaciones del servicio en la situación característica. Ya tenemos resultados y pues lo que podemos ver son deformadas, podemos ir a mostrar, deformación, barras, secciones de colores y control botón central soy capaz de ver esa flecha total, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si no quiero ver las rótulas, puedo ir a mostrar, puedo subir al menú barra y quitar articulaciones de barra, ¿no? Y ahí estáis viendo la envolvente, en este caso, característica. Cuando vais a resultados, en las combinaciones de resultados, veis que están los valores máximos y mínimos, ¿de acuerdo? Podéis ver también, en este caso, la envolvente estado límite último y valorar, ¿no? Lo primero que se hace tras el cálculo, evidentemente, es generar pequeñas vistas de los elementos principales, por ejemplo, de este elemento, hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Y ver, entre otras cosas, los esfuerzos principales, ¿no? Fijaos que yo voy a poner ahora el modelo de alambre, y estamos viendo la envolvente, ¿de acuerdo? De momentos flectores de eje Y. ¿Cuáles son el eje Y? Mostrar barras, sistemas de ejes, dedo gordo de la mano derecha en el eje local Y y giro. Y eso es el momento que estamos viendo, momentos negativos y positivos, ¿de acuerdo? Podéis ver también los esfuerzos axiles en este sistema de aporticamiento o los esfuerzos cortantes. Veis que hay dos valores porque estamos viendo una envolvente. Si veo un caso de carga únicamente, pues veré o debiese de ver únicamente en resultados un único esfuerzo, en este caso los esfuerzos axiles. También podemos mostrar las reacciones en apoyos, ¿de acuerdo? 50 kN, 51 al otro lado y reacciones horizontales correspondientes, ¿de acuerdo? Y de nuevo pues chequear, por ejemplo, la deformada. Vemos una flecha de 7.4. Este elemento tiene 4 metros, pues bueno, 4000 dividido entre 400 entre 300, pues podríamos medir más o menos si esa estructura cumpliría estado límite de servicio en función de los requisitos que nos dijese nuestro cliente a nivel de deformaciones. ¿Qué más podemos chequear? Pues cancelamos el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y lo volvemos a ver todo. Podéis ir a mostrar o vistas y generar una vista de barras por sección, por ejemplo las IP160, y podéis en estas barras ver la flecha que es 13,2 y de nuevo discernir si cumpliría un estado límite de servicio de una manera un poco cualitativa. Podéis ver las leyes de momentos flectores, veis que como efectivamente están articuladas en los extremos, pues tienen la típica ley de QL cuadrado partido 8 y los cortantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace tras calcular o habitualmente qué es lo que se hace tras calcular? Pues saber si las secciones que hemos propuesto son, recordad en mostrar, podéis ver abajo del todo por sección y poner el modelo en sólido, ver si estas secciones serían más o menos adecuadas, ¿no?
Antes de entrar a la valoración de la estabilidad, lo que podéis hacer es simplemente abrir StyleC3, esto vale también si tenéis una estructura de madera, pues en este caso con el módulo de madera, le decís todas las barras, ¿de acuerdo? Y elegís para el estado límite último todas las situaciones rojas, que son las que llevan los coeficientes de mayoración de la rotura, ¿no? Del estado último de falla. ¿Por qué hago esto? Porque primeramente, tras haber chequeado cualitativamente las deformaciones y ver que estoy más o menos ok, chequearé también de una manera rápida la resistencia, ¿de acuerdo? Iré a detalles, resistencia sin pandeo, sin estabilidad, únicamente el agotamiento de la sección, ¿de acuerdo? Entonces he ido a detalles, como veis dentro del Eurocódigo 3, y he desactivado ejecutar estabilidad. Entonces yo le daré a calcular y ahora estoy chequeando puramente resistencia. Veo, cuando le doy a cálculo por sección, pues puedo filtrar los máximos por cada sección, aplico el filtro y veo pues 0,48, 0,32, 0,6, 0,62, 0,05. Estoy con una reserva importante hasta el agotamiento. Cuando le doy a mostrar los resultados gráficamente, podéis ponerlo en alambre y podéis darle a mostrar barras con diagrama, ¿de acuerdo? Y el diagrama os muestra el ratio de aprovechamiento resistente, que podéis, por ejemplo, doble clic a la escala de colores y decir que va hasta 0,7, rellenar y os pinta el radio, en este caso, de una manera más ajustada. Si no queréis verlo así, pues lo podéis reducir, que el diagrama de barras y os pone el valor encima de la barra, ¿de acuerdo? Y veis pues que bueno, esta zona es donde más solicitado está, 0,48, etcétera, pero en general a resistencia estamos bien, ¿de acuerdo? Vamos a valorar la estabilidad, ¿de acuerdo? Y antes de valorar la estabilidad debemos de reflexionar sobre la estabilidad global de nuestra estructura antes de estudiar la estabilidad del elemento. ¿Cómo se valora la estabilidad local? Bueno, la estabilidad o los problemas de pandeo, de abolladura, se producen por la compresión, ¿de acuerdo? La compresión en Glual, cuando muestro el diagrama de barras, tiene un signo negativo. Puedo ir a mostrar barras, si queréis, de dos colores y la pinta de color rojo, la compresión. Entonces, lo que debo de hacer es en estado límite último, en la envolvente de estado límite último, fijarme en los valores máximos de compresión en los elementos que garantizan la estabilidad global del asunto. En este caso, las columnas son las que garantizan que el rack no se nos vaya en una u otra dirección. Veo que la mayor compresión se produce en 55-29, 55-48. Ahora, con esa información, debo filtrar cuál es ese caso de carga que mayor carga vertical tiene o que produce esa compresión. Fijaos, cuando veo los resultados, caso de carga, combinación de carga, fijaos que las cargas están ya combinadas y mayoradas aquí cuando le doy a mostrar cargas. Veo aquí tengo la primera situación que tengo 1,35 peso propio y 1,5 sobrecarga, pues 50. En la de 1,35 peso propio y 1,5 sobrecarga, 0,9 viento, ya aparecen esos 55, parece que esta es la más desfavorable, la 3. Continuaría filtrando, 50,23, 19,12 y ya la CO6 pues 13,55, es decir, parece que la 3 es la situación que mayor compresión produce en las columnas, que son las que garantizan la estabilidad global de mi estructura, ¿de acuerdo? Recordad que yo tenía estas barras de aquí como barras no lineales. Voy a seleccionarlas, son los arriostramientos, son barras tracción, solo trabajan cuando se traccionan. Esto de alguna manera es un elemento no lineal. Cuando se comprima lo va a hacer desaparecer. Esa no linealidad se activa aplicando la carga total en escalones, ¿no? Bueno, ya hemos visto el caso 3 es el más desfavorable, pues ¿cómo valoro la estabilidad global? Pues abrimos el módulo RF Stability. Fijaos la pregunta que nos hace, nos dice que es necesario mallar las barras para poder capturar modos de pandeo de onda de las mismas, le damos a que sí, luego lo veremos, modos de pandeo segundos o terceros, y aquí en este módulo Stability he de elegir el caso de carga de mayor carga vertical, por ejemplo el CO3. Le pido, por ejemplo, el método Lanzos o el de polinomio característico, esto no es muy relevante, y le pido el
10, ¿vale? Tened presente que un análisis de valores propios, de la misma manera que para las frecuencias naturales, solo existen y solo tienen sentido en estructuras lineales. Entonces el programa lo que va a hacer es que para estas cruces de San Andrés asignará una pequeña rigidez o las considerará como si fuesen tipo cercha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no asume una no linealidad cuando hacemos cálculo de valores propios. Es igual que con las frecuencias naturales, no existe el periodo natural para una estructura no lineal. Muy bien, ya hemos terminado de lanzar el stability y lo primero que veo son los factores de carga crítica y el factor de amplificación. ¿Qué es esto, Manuel? Bueno, cuando vais a las normas, por ejemplo al Eurocódigo 3 o a muchas normas internacionales, es un coeficiente que os dice la carga crítica de pandeo, digamos, de Euler respecto a la carga que tú has aplicado. Eso es el alfa crítica. Bueno, en Drupal, como nos gusta ponerlo difícil, le hemos llamado F, ¿vale? A ese coeficiente alfa en Drupal se llama F. Entonces me dice que debo de amplificar, recordad el caso de carga 3, por 8,57 para tener un modo de pandeo como el que estoy viendo aquí detrás. Por 8,6, modo de pandeo como el que veo aquí, pues bueno, son pandeos de eje débil de perfiles Y, nada que nos sorprenda. Y luego veis el primer pandeo que más nos debería de asustar y que es un pandeo traslacional, ¿de acuerdo? Me dice que el F en Drupal, que sabemos que en el Eurocódigo ahora es alfa, es un coeficiente de 21,523, ¿de acuerdo? Si yo voy al Eurocódigo, pues podríamos decir que podría utilizarse un análisis de primer orden porque tengo un alfa crítico, en este caso para un modo de pandeo traslacional de 21, podría utilizar un análisis de primer orden y terminar el asunto. Es decir, no haría falta poner segundo orden, imperfecciones y todo lo que vamos a hacer ahora para explicar, ¿no? En este caso. Entonces, Manuel, ¿qué significa este coeficiente de amplificación que lo relaciona con el factor de carga crítica? Este coeficiente de amplificación es lo que se amplificaría el momento de primer orden producido en una barra. ¿Qué es eso, Manuel? Pues imaginad una barra biarticulada, ¿ok? Esta sería una barra ideal, angelical. Desafortunadamente el mundo, pues, y nosotros también, estamos llenos de imperfecciones y esta pequeña imperfección hace que cuando venga digamos, le llaman llamar una imperfección E sub 0, cuando venga un esfuerzo axil, lo que va a producir es en la sección de centro de vano, evidentemente, aparte de una compresión, este es el esfuerzo axil P, vamos a producir un pequeño momento que se llama momento de primer orden, ¿de acuerdo? Sería un momento de primer orden que es igual a P por E sub 0. Bueno, vale. Entonces, ¿qué me está diciendo esta información que da Drupal del coeficiente de amplificación? Bueno, esa información me está diciendo que el momento de segundo orden es aproximadamente en alfa por el momento de primer orden. Y ese alfa es el que me está dando el programa en este coeficiente, ¿de acuerdo? Pues fijaos, para este modo de pandear de esta barra, si tuviese una imperfección, pues se va a incrementar el momento de primer orden 1,13. Cuanto más me acerque a la carga crítica, este coeficiente de mayoración crecerá, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que significa ese coeficiente alfa. Vamos a ir a gráfico y vamos a valorar, pues como veis, algunos modos de pandeo. El 1, el 2, el 3 y el 4 son modos, me voy a acercar para que veáis un poco qué es modo de pandeo perfecto de libro de beta igual a 1 de eje débil de esa barra, el 3 y el 4, ¿no? Y ahí tenéis, pues bueno, el modo de pandeo más peligroso. Esto es un modo de pandeo que se suelen llamar traslacionales porque trasladan o desplazan los nudos extremos del rack. En este caso, esos nudos, veis que han quedado desplazados, ¿vale? Muchas veces, si utilizásemos el de primer orden y quisiéramos utilizar las longitudes críticas, los betas de pandeo, pues el programa puede decirte
cuál es la beta de pandeo para ese modo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante y es clave saber leer las betas de pandeo en Drupal correctamente, ¿de acuerdo? Fijaos, el modo de pandeo 1 se refiere a esa barra y deberé leerlo en esa barra. Por ello le daré a longitudes críticas, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la opción de elegir qué barra quiero elegir, en este caso esta de ahí. Esta barra número 6 tiene un beta de pandeo, fijaos alrededor del eje débil, tengo que leer el eje débil de 1, exactamente lo que nos dice la teoría, ¿de acuerdo? Y la carga crítica, pues los 471 kN que acabamos de comentar. Ese es el beta de pandeo. Bueno, Manuel, ¿y cuál es el beta de pandeo, por ejemplo, de este rack que yo tenía aquí? Pues recordad que a mí me interesaba ver, creo que era el modo 5. Voy a longitudes eficaces, modo 5 de esta barra, ¿de acuerdo? Modo 5 alrededor del eje fuerte, ¿de acuerdo? En este caso, el beta de pandeo es 2, este es el que tengo que leer, 2,599, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿eso qué quiere decir, Manuel? 2,599, pues mirad, si yo cojo el pórtico y me coloco en el eje Y, ¿vale? Fijaos la forma de pandear. Cuando yo digo 2,599, ¿qué quiero o qué estoy diciendo? Pues imaginad, esa barra tiene una longitud, efectivamente, L. Pues el beta de pandeo, si de alguna forma prolongásemos teóricamente esta barra, más o menos así, tac, 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 ¿de acuerdo? Pues esta sería la longitud de pandeo, ¿vale? Y el programa me está diciendo que la longitud de pandeo de ese pandeo traslacional, evidentemente, pues que el ratio LP dividido entre L es efectivamente mi beta de pandeo. ¿Y cuánto hemos dicho que es? Pues en este caso es 2,599, nos decía el programa. Recuerdo un poco cómo se lee. Se hace, efectivamente, es importante leer, fijaos que está pandeando este rack, no lo de los laterales. Entonces, es importante leer donde tengo el máximo, en este caso lo tengo en estas 4 columnas. Leo el modo 5, leo la barra, cojo la barra, ¿de acuerdo? Modo 5 está flectando la barra alrededor del eje local Y, dedo gordo de la mano derecha en Y y giro. Modo 5, eje Y, barra número 8. Voy a Stability, longitudes críticas, barra número 8, modo 5, eje Y. Tenéis la longitud alrededor del eje Y de 7,78 o 2,599. 7,78 o 2,599. Vale. Y ya hemos visto también el modo de pandear de la otra. Otra utilidad del modo... Esto pueden aparecer más modos, ¿no? De hecho, bueno, continuamos. Voy a quitar el sistema X y Z, pues otros modos de otras columnas. Bueno, sin más, ahí tenéis otro modo de traslacional acompañado con algo de pandeo lateral del rack. Bueno, podéis pedirle incluso abrir a RF Stability y pedirle más modos, datos generales, pedirle, por ejemplo, 20 modos y aparecerán modos segundos. ¿Para qué me van a interesar, Manuel, modos segundos? Pues bueno, te pueden interesar los modos segundos cuando por cuestiones de modelado no has querido introducir, por ejemplo, por hacer el modelado más simple, más sencillo, un sistema de arrastramiento para esta columna, te interesará conocer el modo 2 que lo produce, que en este caso el factor es 33,96. Recordad, se multiplica la carga por 34 veces para que se produzca este modo de pandear euleriano, teórico, elástico, de la columna. Ese es un modo 2 y bueno, pues seguiréis viendo modos 2, pues modo de este rack, ¿vale? Fijaos cómo este rack, el factor es 57,69, evidentemente mayor que los racks interiores, ¿no? Otra utilidad que tiene el modo RF Stability, ¿cuál es? Pues una utilidad que creo que es muy importante es la de capturar mecanismos, ¿vale? ¿Qué es eso de capturar mecanismos? Muchas veces modelamos, introducimos rótulas y lanzas el cálculo y te dice, oiga, mi modelo es inestable, ¿no? Me dice muchas veces el programa, fijaos, me acabo de cargar esas diagonales, lanzo peso propio
Recordad, ¿y qué va a pasar? Pues evidentemente un efecto dominó. Yo puedo empujar este rack, ¿vale? Fijaos que me dice la matriz singular es modelo es inestable. Yo puedo a este rack, evidentemente hay algo de rigidez en las basas, etcétera, no es tan teórico, pero es una rigidez, como diría un amigo mío, pura incertidumbre, donde los ingenieros no tenemos control. Entonces, yo aplicaría una pequeña carga, un torito que empuje aquí y aquello es un mecanismo, es un efecto dominó del libro. Si en cambio no lo veo, a veces no se ven esos mecanismos, cuestan muchas veces entenderlos, sobre todo cuanto más compleja se vuelve la estructura. Yo puedo habilitar la opción de calcular el vector propio del modelo inestable para que sea posible detectar esas causas de inestabilidad. Doy a calcular y vais a ver ese efecto dominó, me lo va a mostrar, que me dice que, oiga, esto usted se le ha olvidado arriostrarlo, se le ha olvidado agarrarlo porque tiene un efecto dominó claro, ¿no? Esto, fíjense, cuando voy a peso propio, le doy a calcular, lo voy a dejar sin los arriostramientos, me dice que es inestable, y esto ocurre incluso cuando lo tengo en primer orden. Esto es una señal clara de que tengo un mecanismo en mi estructura. Y un mecanismo es porque cuando veis las articulaciones, pues no, digamos, es una máquina, se podría mover de esa manera que estábamos comentando. El CIR estaría en las bases, por decirlo de una manera. Es importante que veáis un poco o que os muestre las articulaciones para que entendáis por qué es un mecanismo. Las bases están articuladas y todas las correas y los elementos están articulados. Evidentemente, si yo lo empujo por aquí, tenemos un efecto dominó del libro. Y cuando lo tengo en primer orden y me dice que es inestable, pensad, tengo mecanismos. Si no los detecto, utilizar RFStability y utilizad la opción de mostrarme los mecanismos de forma que sea posible ver las causas de inestabilidad. Vale, vamos a volver a poner nuestro sistema de arriostramiento y ahora ya me deja calcular. Y ahora os quiero mostrar qué es eso del segundo orden, qué es eso de las imperfecciones, qué significa los efectos geométricos. La rigidez ya no solo depende de la sección, del módulo de elasticidad, de la longitud, etcétera, de las propiedades del material, sino también del nivel de carga que tiene. Como sabéis, el primer modo era 8 y se debía básicamente a que estas columnas pandeaban de eje débil. Si me permitís, yo voy a hacer un truco, barra dividir, nudos intermedios, la voy a dividir y le voy a colocar 3 nudos, ¿ok? Sin dividirla, en esos nudos yo le voy a decir que no puede pandear alrededor del eje débil. Esto lo hago para forzar que mi primer modo sea el traslacional, ¿vale? Fijaos, quito el eje global Y, voy a aceptar, aceptar y impido en la dirección Y. Esto lo hago, es un poco tramposo, lo sé, supongo que entenderéis que se podría asimilar así un sistema de arriostramiento no modelado, por ejemplo. Lo hago para que ahora cuando vuelva a lanzar el Stability, mi primer modo sea el traslacional. Y vamos a jugar un poco con ese modo traslacional. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el RFStability. Este modo es un poco torsional porque se me ha olvidado quitarlo de las opciones del modelo para detectar mecanismos, ¿vale? Vamos a calcular de nuevo, ¿de acuerdo? Fijaos que ahora en el momento en que yo he arriostrado, mi primer modo es el traslacional. Perfecto. Mi primer modo es el traslacional. Y fijaos, la carga es 21,16. Tengo que incrementar la carga por 21 veces para que se me produzca esa forma de pandear. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues mirad, os voy a mostrar una utilidad muy importante, muy interesante para ver los efectos de segundo orden. Voy a ir a combinaciones de carga y vamos a ver el CO3, ¿vale? Este es el CO3 y luego vamos a tocar aquí el factor, modificar la carga y vamos a poner un número diferente de incrementos de carga, etcétera. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, nos centramos en nuestro pórtico, ok, me voy al caso de carga 3, vamos a, digamos, interiorizar un poco los esfuerzos, ¿vale? Ahí lo tenéis. Vamos a limpiar un poquito todo, quito los nudos, ¿vale? Y fijaos, pues por ejemplo, las leyes deflectores, ¿vale? Pues si vemos las leyes deflectores, positivos en el centro de vano, negativos en las conexiones con las columnas, pues nada del otro mundo, ¿vale? Algo muy, muy, muy esperado, ¿no? Y ahí veis un poco también la capacidad de ver la deformación, ¿vale? Ahí veis la deformación, pues bueno, podemos ver la deformación, por ejemplo, en X y tenéis una deformación de 9,2 milímetros ahí en cabeza
en X. ¿Por qué tengo ese 9.2? Porque recordad que tenemos carga de viento en esta dirección. ¿Vale? Ponéis la deformada en U y ahí la veis. Entonces, 9.3 y unos momentos que estamos hablando de 29,87. ¿Vale? Vamos a subir el nivel de carga. Vamos a forzar a que este marco pandee traslacionalmente. ¿Cómo se hace eso? Pues podéis ir al caso de carga, CO3, parámetros de cálculo. Recordad, el factor teórico era de 21, yo lo voy a poner a 18, no voy a llegar a él. Voy a decir que aplique un número de incrementos de carga diferente, por ejemplo 10, y que me guarde los resultados de estos incrementos de carga. Perdonad, aquí para los incrementos de carga vamos a decirle 18. O sea, voy a multiplicar la carga por 18 y la voy a subir en 18 escalones. Y le voy a pedir que me guarde los resultados. Es un análisis en segundo orden para este caso de carga. O sea, incremento la carga intentando forzar a acercarme a ese nivel de pandeo traslacional. Es un ejercicio, es teórico, pero para que veáis cómo se produce. Entonces yo lo que hago es ahora, calculo ese caso de carga y ahora me va a permitir ver incrementalmente, fijaos lo que ocurre en el diagrama, ¿de acuerdo? Me dice que hay grandes desplazamientos, que hay grandes rotaciones, ahora veremos un poco qué es lo que ocurre. Al terminar lo que os voy a pedir es que vayáis a los incrementos, que vayáis al primer incremento, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo momento que teníamos en el caso de carga que antes, nada del otro mundo, la deformada es igual, ¿vale? Y lo que voy a pediros es la deformada, lo vamos a poner, por ejemplo, a escala 1. Pongo 1, aplico y cierro el candadito, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a ir incrementando la carga hasta 18 veces. Por 1, por 2, por 3 la carga inicial, por 4 la carga inicial, por 5 la carga inicial, por 6. Voy incrementando. Fijaos lo que está pasando. Por 8 voy, por 9, por 10, por 11, por 12, por 13, por 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Vale? Fijaos cómo se va desarrollando ese mecanismo. ¿Y qué desplazamiento tengo ahí? Pues tengo 1 metro. Evidentemente, ni siquiera el cálculo en segundo orden sería correcto. Había que hacer un cálculo en grandes deformaciones, ¿no? Bueno, Manuel, ¿y qué ha pasado con mis leyes de esfuerzos? Pues fijaos, yo estoy en el primer escalón de carga, tengo un momento de 29,87, si multiplico la carga por 2, pues espero que la carga se duplique. Imaginaos aquí 24,50 positivo, multiplico por 2, 49. Hay una cierta proporcionalidad en el incremento de la carga y los esfuerzos. Aproximadamente pues el doble, ¿no? Como acabo de decir, entre, como digo, el escalón 1 y el escalón 2. 24,55, 49. Sin en cambio, si me voy al escalón 17, fijaos cómo las leyes deflectores, conforme yo he ido incrementando la carga, por cierto, van variando. Evidentemente van subiendo porque la carga sube, eso es evitable, pero no solo varía la carga, que evidentemente sube porque la carga sube, eso es lógico, sino también la distribución. Fijaos, donde teníamos un momento negativo al principio ha desaparecido, nos hemos ido con un momento positivo abajo, ¿ok? Y tenemos evidentemente mucho momento negativo ahí. O sea, quería mostraros cómo efectivamente los diagramas varían, ¿no? Y claro, si yo no hago un cálculo en segundo orden, ¿qué ocurre? Pues fijaos, la carga, le doy a parámetros de cálculos, le pongo geométricamente lineal, fijaos ese momento negativo, menos 1444, menos 800, lo pongo en primer orden, pesa todo 18 veces la carga, eso es igual, pero ahora pongo primer orden, ¿de acuerdo? Le doy a calcular y vais a ver que efectivamente los momentos pues es como simplemente se escalan. Las leyes que yo tenía antes se han escalado por 18 veces, pero no ha habido ese cambio de leyes de esfuerzos, ¿de acuerdo? Y evidentemente las deformaciones se escalan, es un primer orden, pero no ha habido 192 frente a los 1000 que me está diciendo el segundo orden, ¿de acuerdo? ¿Por qué es eso, Manuel? Bueno, volviendo a nuestra columna, a nuestro ejemplo de la columna de antes, claro, yo podría decir que la rigidez de esta columna es igual a la rigidez material, que se llama. Esta rigidez material depende evidentemente del módulo de elasticidad, del área, de la longitud de la barra, de las propiedades físicas, ¿verdad?, que puedo conocer de esa barra, de la inercia.
Esa es la rigidez material. Pero la realidad es que la rigidez es suma de dos términos. En el mejor de los casos es diferencia de dos términos. Es el término geométrico. ¿Okay? Este término geométrico es un amigo que resta rigidez. Y este término geométrico os lo podéis imaginar como una constante que es igual a 1 dividido 1 menos el axil partido el axil crítico por, si queréis, una matriz constante que si aceptamos Barkov la llamamos también que es igual. Verdaderamente no es así, es una matriz constante. Entonces, ¿qué ocurre cuando n es igual? Pues cuando n, si yo le doy aquí a igual y digo que n se acerca al n crítico, pues resulta que la rigidez K tiende, en este caso, a valor negativo, menor que 0. Se volvería menor que 0 o negativo y, por tanto, no sería definida positiva y se forma un mecanismo. ¿Okay? Este término geométrico no se captura si no se hace un segundo orden, ¿vale? Entonces hay que pensar que la rigidez siempre es dos términos. Evidentemente este término, cuando n es, digamos, 0, pues es prácticamente, en este caso la matriz que os he dicho que es Km, debería de ser 0. Realmente no influye y solo influye el término material, ¿de acuerdo? Que depende de las propiedades que ya conocemos. Vale. Bueno, esto era para ver este ejemplo. ¿Y qué más os puedo mostrar? Pues bueno, evidentemente voy a deshacer un poco todo. Vamos a dejar de nuevo el segundo orden. Voy a quitar el factor incrementado por 18 veces. Quito todo esto, ok. Doy a continuar, sí. ¿De acuerdo? Pues cojo todos estos nudos, me los voy a cancelar la visibilidad, mostrar nudos, me los cargo, ¿de acuerdo? Nudo, eliminar, ¿vale? Y ya tenemos nuestra estructura de antes, ¿vale? Ya hemos visto ese efecto de segundo orden. Ahora os quiero mostrar, ahora volvería a aparecer, si le di al Stability, el primer modo de pandeo, digamos, de eje débil del perfil IPE. Ahora os quiero hablar de ese modo que se activa con la curvatura, ¿vale? Fijaos que, bueno, ahí veis ese primer modo que es el que ahora quiero hablar de este primer modo. De nuevo, simplemente una pequeña ápice sobre el modo traslacional, este de aquí. Fijaos en este modo traslacional, dos cosillas que es importante también entender para lo que vaya a hacer luego. ¿Cuáles son esas cosillas? Pues que si yo, digamos, intento estudiar ese modo, es más o menos, teóricamente esta es la barra teórica inicial, ¿ok? Y lo que ocurre es que hay un desplome, creo que aquí estamos de acuerdo, y encima de ese desplome hay una curvatura, ¿ok? En realidad la curvatura, si os parece, da igual donde la pinte, pero la pintarla en color verde. Hay una curvatura, ¿vale? De forma que cuando venga el axil, ¿ok? Este es el axil, también momento, evidentemente, habrá en la cabeza un momento. Vamos a ponerlo en azul. Aquí pongo el axil, P. ¿Qué se va a producir? Pues se va a producir, si llamamos al efecto negro delta, el momento que sería de primer orden por el desplome, ¿no? Y luego tenéis, además de ese delta, pues tenéis el delta que se llama delta grande, delta pequeño, pues tenéis el delta pequeño, ¿ok? Entonces, si yo mido el momento en esa barra, ¿ok? Digamos en un trocito de aquí de esta sección, ¿qué es lo que veo? Pues lo que veo es que tengo un momento, ¿vale? En este caso el P delta sería en la base, si os parece la sección la ponemos en la base para simplificar, que será en este caso P por delta en la base, ¿vale? Pero en una sección aquí estará influenciada por el desplome y por la curvatura y de tanto tendré P por la delta que haya a ese nivel más P por el delta pequeño, ¿ok? Que será el P por delta, ¿vale? Este sería el momento de primer orden por imperfecciones, que como sabéis ese momento sería el de primer orden que se va a amplificar, ¿ok? Entonces veis aquí ese desplome y vais a ver también esa curvatura, ¿vale? Yo aquí lo que quería comentar ahora es, voy a hacer el estudio en vez de para el rack, que ya lo hemos visto, para ese primer modo de la columna. Vamos a forzar que pandee esa columna. Fijaos, mostrar
podéis mostrar la malla de elementos finitos en barras, ¿vale? Ahí tenéis esa malla de elementos finitos en barras. Le dais al modelo en alambre y veis, quitáis los resultados y veis nuestro modelo de elementos finitos y mostráis el stability. ¿Qué podemos hacer? Podríamos copiar, y es lo que voy a hacer, copiar ese caso de carga, combinaciones de carga, el caso de carga 3, lo copio, ok. Este caso de carga 3 lo voy a copiar y va a ser un cálculo en segundo orden y voy a amplificarle la carga por 6 veces. Fijaos que ese modo aparece con 8, yo lo pongo con 6, ahora veréis por qué. Voy a subir 6 escalones para que veáis cómo lo que le va a ocurrir a esa barra y voy a guardar los resultados en esos 6 escalones. Este caso de carga es copia del CO3. Muy bien. Y lo que voy a abrir es el módulo RFIM, el módulo de imperfecciones escaladas afines a una forma de pandeo. Le digo que me modifique mi malla de elementos finitos de acuerdo a lo que dice el módulo Stability, el modo 1, con un modelo o una malla predeformada. Fijaos que es el modo 1 del análisis de estabilidad 1 y no lo sé, esto tiene 3 metros, pues 3000 dividido entre 100 son 30 milímetros, entre 3, pues 10 milímetros, 12 milímetros, algo así. Vamos a darle 12 milímetros de imperfección a esa forma, ¿ok? Le voy a dar a generar, voy a darle a gráfico, ¿vale? Y esta es la malla imperfecta que va a utilizar para empezar el cálculo. ¿Dónde la va a utilizar? En ese caso que he copiado, recordad que yo he copiado un caso de carga aquí, para ir a parámetros de cálculo y le digo opciones adicionales. En opciones adicionales le digo, por favor, modifíqueme la malla de elementos finitos para que parta del caso de análisis del módulo RFIM. O sea, voy a lanzar una carga 6 veces mayor que la estudiada con una geometría de malla de elementos finitos imperfecta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quiero que veáis cómo se activa la flexión de eje débil en esa barra. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y en el CO17 le doy a calcular. Puede ser que me diga ahora que es inestable. ¿De acuerdo? Me acepta, voy a coger esta barra, que es la que estoy estudiando, voy a hacer una visibilidad, ¿de acuerdo? Y lo que quiero mostraros es, recordad, aquí estoy con la carga inicial, le doy al momento MZ, ¿vale? Fijaos, este es el momento de eje Z con la carga y la imperfección, o sea, tengo un momentito de 0,43. Si yo comparo esto con lo que tenía antes, que no tenía imperfecciones, no tengo momento, o sea, evidentemente si no le introduzco algo que active lateralmente la viga, no van a producirse momentos de eje Z. Aquí, como he empezado con la malla imperfecta, aparece un poquito de momento de eje Z. Y ahora lo que voy a hacer es incrementar la carga para acercarme al pandeo de esta barra. Fijaos que la deformada de esta barra, si le dais, por ejemplo, en eje Y, perdonad, es de 1.7, ¿vale? Se forma un poquito en la cabeza y ahí 1.7. Si lo comparo esa deformada con la 3, pues prácticamente la de la cabeza, 0.1. No me coge la onda, el fenómeno de la onda, porque no había imperfección. Entonces, voy al CO17 y ahora vamos a incrementar la carga 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5, 6 veces, ¿de acuerdo? Voy a incrementar, fijaos la deformada de esta barra, como ya se va activando su flexión de eje débil al introducir esa imperfección, ¿de acuerdo? Canceláis el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y veis cómo esa barra, por decirlo de una manera, en el sistema, a 6 veces la carga ya está intentando pandear, como veis, ¿vale? Y claro, si yo he hecho un cálculo en segundo orden con imperfecciones, etcétera, lo que debo de ver es que efectivamente se ha amplificado el momento, ¿de acuerdo? Fijaos cómo la malla va capturando ese momento y ahí va capturando el efecto de momentos de segundo orden, ¿ok? Fijaos que a 6 veces de carga tengo 11,52, o sea, si miro el estado con 1 de carga 0,43, si multiplico por 6, 6 por 4, 24, esperaría un momento de 2,4, sin embargo, tengo un momento de 11,52, porque la malla, efectivamente, se están generando momentos de segundo orden, ¿de acuerdo?
así se ha activado, ¿no? ¿Qué podría hacer yo en esta barra? Pues podríais decir que como habéis hecho un cálculo en segundo orden con imperfecciones, podríais decirle, vale, evidentemente el caso de carga no incrementad la carga por 17, simplemente iríais aquí y le diríais, oiga, no me ponga la carga por 17, sino la que sea, ¿vale? Vas a aceptar. Entonces iríais a estilo C3 y para esa barra haríais un nuevo caso y diríais barra de estudio, ¿ok? Y para esa barra únicamente podríais decir, bueno, evidentemente todas las de estado límite último, que evidentemente tendría que haberlas metido en todas las combinaciones, de lo contrario no es correcto. Podríais decirle que no os haga la estabilidad. ¿Por qué? Porque habéis hecho un cálculo en segundo orden, con imperfecciones que deberían de ser globales y locales, y por tanto no aplican ya las normas del cálculo del coeficiente chi, el beta de Pandeo, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces con esto terminaríais. En este detalle, fijaos, he quitado la estabilidad. ¿Por qué? Porque he hecho un segundo orden con imperfecciones. Vale, esto era lo que os quería comentar un poco a nivel de imperfecciones y ahora vamos a mostrar un poco el trabajo con el módulo. Voy a quitar este caso de carga, ok. Ahí tengo mi modelo de cálculo y ahora empezamos a diseñar, ¿vale? Ya habíamos diseñado al principio la resistencia, la flecha de manera cualitativa, pero lo mejor que hagáis los diseños es partiendo o agrupando elementos. Por ejemplo, archivo, nuevo caso y le digo columnas. ¿Okay? Y en columnas lo que voy a hacer es aplicar, evidentemente, solo los elementos verticales. ¿Por qué agrupo en este caso solo las columnas? Porque seguramente ellas, o me sea más fácil estudiarlas de esta manera, ¿vale? Ellas tendrán las mismas longitudes eficaces, etcétera. Para las columnas lo que voy a hacer es un cálculo en segundo orden con imperfecciones. Para ello voy a ir a casos de carga y en casos de carga voy a generarme dos casos de imperfecciones, crear nuevo caso de carga, le llamo imperfección en X más X, ¿ok? Y creo otro caso de carga y le llamo imperfección más Y, ¿ok? Eso es. Imperfección más X más Y, ¿ok? Recordad, coged las columnas, podéis ir en vistas, barras los IP, por ejemplo, los 220, ¿ok? Y introducimos las imperfecciones más X, ¿de acuerdo? Vamos a ir a imperfecciones más X y aquí tenéis la opción de nueva imperfección. Nueva imperfección, decís imperfección en X y fijaos, en X es mejor mostrar primero los sistemas de ejes, si no, no nos orientamos, ¿vale? Únicamente quiero las columnas, así que selecciono solo las columnas para aclarar. Nueva imperfección, ¿ok? ¿Y esto qué va a hacer, Manuel? Pues bueno, al contrario de lo que hemos hecho antes con el módulo RFIM, que modificamos la malla de elementos finitos haciéndola afín a un modo de pandeo, ahora aquí lo que vamos a hacer es la aplicación de las imperfecciones normativas, ¿de acuerdo? Aquí ya me refiero, por ejemplo, a las que os explica, por ejemplo, EAE o en este caso también el eurocódigo, pero también en distintas normas aparecen, ¿vale? Lo que se llaman las imperfecciones, estas de aquí, ¿ok? Las locales y globales mediante cargas equivalentes. Recordad, si yo no meto una imperfección o una carga transversal, no se va a activar ese fenómeno en segundo orden, pese a que yo ponga un cálculo en segundo orden. Es una combinación de ambas cosas, la imperfección con la técnica de cálculo. Entonces tenemos aquí la imperfección de desplome con el eurocódigo 3, le doy aquí a editar y digo, bueno, pues en la dirección, por ejemplo, Y, que es donde la dirección global X, ¿de acuerdo? Tengo dos niveles, la altura me la sé, son 3 metros, y él automáticamente calcula el coeficiente de verticalidad. Para la curvatura, siempre o de acuerdo al eurocódigo, por ejemplo, si le dais, aquí veis un poco qué es lo que está haciendo. Está aplicando una carga equivalente de curvatura y aquí una carga equivalente de desplome, que son cargas autoequilibradas, no generan reacciones adicionales, simplemente sirven para activar los desplazamientos relativos cuando viene la carga axil y con la técnica de cálculo de segundo orden generar esos esfuerzos amplificados. Fijaos, cuando le doy aquí a criterios según el eurocódigo, si le doy a información, pues evidentemente si la carga axil que tiene la barra pues es tracción, pues no tiene sentido aplicar curvatura porque no se va a activar, ¿no?
Pues bueno, este sería un poco el criterio. En este caso lo voy a dejar si os parece en siempre. Veis que va en el eje local Z, doy a aceptar, pues cojo y hago una ventana a todas las barras y fijaos, me acerco, acaba de aplicar la imperfección de desplome, etc. Recordad, internamente lo que está haciendo únicamente son cargas equivalentes. Voy a imperfecciones en I y repito un poco el proceso, nueva imperfección. En este caso en I tengo 5 niveles, ¿de acuerdo? Le doy a 5 niveles, aceptar, dejo la de curvatura siempre y listo. ¿Vale? Y ahí tenéis. Ahí veis que me he equivocado, las voy a deshacer, las tengo que poner en el eje local I, si no, repito la misma imperfección en la misma dirección, ¿de acuerdo? Y las aplico ahí, ¿de acuerdo? Y ahí me acerco y veis que tenéis las imperfecciones en Y y en el otro imperfecciones en X. Solo introduzco las imperfecciones en los elementos verticales, ¿de acuerdo? Que son las que comprometen. Entonces, si yo con estas imperfecciones le doy a expresiones de combinación, y le activo el cálculo con imperfecciones, ¿de acuerdo? Casos de carga con imperfección. Aquí puedo decir, bueno, pues que la X y la Y no actúen simultáneamente, etcétera, ¿vale? Aquí hay una disquisición también muy importante sobre el sentido de la curvatura, ¿vale? Porque depende del nivel de momento que tengas aquí y aquí, ¿de acuerdo? Y el sentido, evidentemente, el momento que tengas arriba y el momento que tengas abajo, el sentido de la curvatura es peor en un sentido o en otro. Entonces, a veces las de curvatura también se tienen que generar aparte. Yo las he hecho en un sentido únicamente y luego os explicaré cómo se puede solucionar o apañar esto. ¿De acuerdo? Entonces, ok, activamos y el programa genera todas las combinaciones de carga. Ahora, fijaos, el peso propio ya tiene la imperfección. Cuando viene a sobrecarga de uso, tiene también la imperfección y tiene el segundo orden, ¿ok? Segundo orden con imperfección. Podría decir también que las cargas en expresiones de las cargas permanentes pueden actuar favorable. Imaginad que tenéis una estructura donde el viento es dominante, pues los pesos evidentemente con uno es como se tienen que considerar. Bueno, dejamos listo, damos a aceptar. Y bueno, pues ya le daríamos a mostrar el estado límite último. Ahora hemos hecho un cálculo en segundo orden con imperfecciones. Ya habéis visto que realmente el primer modo traslacional era de 21, es decir, no va a generar una gran importancia o no va a ser, digamos, dominante este fenómeno en esta estructura. En otras pudiera serlo, evidentemente. Entonces vamos a estilo C3. Ya hemos hecho un cálculo en segundo orden con imperfecciones. Recordad, yo tengo aquí los elementos columnas, ¿de acuerdo? Y en los elementos columnas he metido todas y yo puedo ir ahora a longitudes eficaces de las barras y puedo introducir las longitudes críticas. No haría falta, ya he metido imperfecciones y segundo orden. Por lo tanto, los pandeos por flexión, en este caso los elimino. No tengo pandeos por flexión. Sin en cambio, el pandeo lateral lo tengo que dejar, ¿vale? Porque el pandeo lateral es un pandeo flexotorsional que es diferente, ¿de acuerdo? Pero quito ambos, ¿por qué? Porque ya he introducido segundo orden con imperfecciones. Daríamos a calcular, ¿de acuerdo? Y 0,48, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Secciones, optimizar de la serie actual, cálculo y que intente buscarme el IP más adecuado. Secciones, fijaos que me dice que un IP200 puede venir bien, ¿de acuerdo? Esto es lo que tengo en Style C3, un IP200, ratio 0,62 y un IP220 es lo que tengo en RFEM. Simplemente con optimizar de la serie actual. Vuelvo a repetir, pero así quedaría, ¿no? Recordad, cuando está en azul es porque te dice aquí la sección de RFEM es diferente a la que tienes en el módulo de diseño. Esto influye a las flechas, ¿vale? Recordad, las secciones al cambiar cambia la rigidez. Si yo en RFEM tengo la 220, los esfuerzos vienen de la de 220, pese a que yo pongo aquí un IP200. Bueno, si lo queréis exportar, simplemente botón derecho, exportar sección a RFEM. Archivo nuevo caso, le decimos vigas. Ok, vamos a aceptar. Y en las vigas vamos a seleccionar los conjuntos que José ya había preparado, que son estos de aquí. Algunos preguntaron, oye, ¿es necesario partir las vigas? ¿Se pueden hacer? Bueno, hay varias formas. Se podía haber hecho una polilínea, José hizo un conjunto de barra, está igual de bien. Cogemos todas las rojas y fijaos que yo antes no he chequeado el estado límite de servicio. Aquí en las vigas sí me va a interesar chequear el estado límite de servicio. ¿De acuerdo? Fijaos que cojo el anejo nacional,
¿vale? Aquí podéis coger el anejo que queráis, e incluso los factores de seguridad de los materiales y los criterios de flecha. Aquí en anejo nacional veis un poco los parámetros que tocan, las técnicas para el análisis de estabilidad, etcétera, y referencias bibliográficas. Y ahora, pues bueno, ¿qué vamos a hacer en los conjuntos de barra? Pues en los conjuntos de barra, ahí lo tenéis, vamos, fijaos, me acerco aquí a ponerle los apoyos que toquen, ¿de acuerdo? Podéis, por ejemplo, cuando clicáis aquí, estoy en ese conjunto que está allí, clicar y decirle que en este nudo, en este nudo y en este nudo, en la realidad va a haber un apoyo que va a impedir la restricción en I, ¿de acuerdo? Aquí cuando le dais a aislar veis un poco qué es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer un análisis local de estos elementos para estudiar, por ejemplo, el pandeo lateral o el momento crítico un poco más en detalle. Y podemos impedir, por ejemplo, el alabeo en los extremos, ¿vale? Alabeo es el séptimo grado de libertad. Recordad una sección, el séptimo grado de libertad no se ve es una distorsión, ¿vale? Si tenéis un perfil I, ¿cuál es el séptimo grado de libertad? Pues el séptimo grado de libertad, aquí os pido visión 3D, imaginad, esto es los sistemas 3D, pues el séptimo grado de libertad, asumiendo un patrón de alabeo, ocurre en perfiles abiertos, lo que hace ¿vale? Imaginad que ese punto, para que quede un poquito claro, se desplaza hacia adelante, ¿vale? Este punto se mueve hacia adelante, este mueve hacia atrás, ese es el séptimo, es un alabeo, ¿ok? Ahora estaréis conmigo que estos puntos no están en la misma sección, se alabea. En los perfiles abiertos, la torsión se resiste distorsionándose la sección, ¿ok? Esto es en un perfil I, pero bueno, en un perfil C esto va con el módulo alabeo. De hecho, si veis las normas, este es el módulo de torsión, cómo se calcula la torsión con el método de Timoshenko para perfiles en I, que no vale para otros. Entonces tenéis el C, por ejemplo, una sección en C. Ahí, vamos a darle un poquito. ¿Cuál es la distorsión, por ejemplo, en una sección en C? Cuando yo le introduzca una torsión, ¿vale? Esto es cuando yo le introduzco una torsión, el perfil intenta distorsionarte. Ahora hablaremos del perfil en C. Pues bueno, el perfil en C también intenta distorsionarse, alabearse, es la frase, perdonad, de esta manera. Vale, tiramos para allá. Os pido ya aquí os pido, como me digo, un poco de retirarlo con la línea, será más fácil, de visión espacial para que la veáis, digamos, de alguna forma. ¿Ok? Esto lo pinto en rojo. Esto es un alabeo, ¿ok? Es la sección se distorsiona. Entonces, esto rompe las hipótesis de las teorías de vigas habituales, donde la sección permanece indeformable. Entonces, os pido, como digo, imaginación. Esto se mueve hacia adelante, esto se mueve hacia atrás, esto se mueve hacia adelante, esto hacia atrás. Los perfiles abiertos se distorsionan, ya no permanecen planas la sección, se alabean, ¿vale? Entonces, esto es importante y por eso es el séptimo grado de libertad. Al impedir el alabeo estoy diciendo que por algún motivo esta distorsión en los extremos no es posible, ¿vale? Esto se debe luego al bimomento, que genera tensiones normales, bueno, etcétera, etcétera. Ahí tenemos, esto es así, ahí tenéis esa barra y esto en general hay que repetirlo para todos los conjuntos, ¿vale? Simplemente vais aquí, vamos a este segundo conjunto, nodo, 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 aceptar, impedimos únicamente los desplazamientos en I, e impedimos el alabeo en los extremos, ¿vale? Si no sé lo que hago, doble clic y ahí veo lo que estoy haciendo. Esto influye para ahora estudiar el pandeo lateral. Repito, selecciono aquí, selecciono varios puntos y simplemente impido el desplazamiento en I donde tengo la correa, ¿vale? Podría ser cuestionable, pero bueno, asumo que tengo alguna chapa arriba, ahora hablaremos también de eso. Y aquí en estos elementos, que son los últimos, ahí se me olvidó este nudo y este nudo. ¿De acuerdo? Impedimos desplazamiento en I y el alabeo en los dos primeros. Me falta un nudo, que es el que me he dejado por ahí, pero enseguida lo asigno. Pido en I y listo. Listo, en datos de servicio, además, para los conjuntos de barras, pues bueno, para todos ellos simplemente vais asignando la aplicación y le damos efectivamente a calcular. Vale, aquí en vigas ahora vamos a ver el momento crítico, ¿vale? Aquí he ido demasiado deprisa, quizás luego lo veremos con las correas,
¿vale? Y fijaos que me dice momento de eje Z, pues bueno, no es calculable. ¿Por qué? Porque no puede aplicar el método si tiene momentos de eje Z, ¿de acuerdo? Cuando vais a detalles, tenéis la opción de estabilidad. Estamos aplicando, como veis, el método en detalles, el método general, que solo vale para momentos de eje fuerte. Aplicad el método de 6.1, 6.3 y ahora guarda en este caso con las longitudes críticas, ¿vale? Veis que tenéis el tema de las longitudes críticas de pandeo, pues bueno, podéis respetarlo o introducirle literalmente pandeo alrededor del eje Z, en este caso 1 metro para todas las barras, ¿de acuerdo? Igual para el pandeo lateral, y el otro 4 metros, ¿vale? Y dejaríais así, ¿vale? Veis que el programa cuando os da el análisis de estabilidad, os da dato fundamental, que es el momento crítico, le da esa información y os muestra el modo de pandeo lateral de esa viga, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el método 631, 634? ¿Por qué has cambiado, Manuel? Bueno, ahí he pasado el 634. Veis, he perdido un poco la información, si os parece, lo repito únicamente para el del extremo. Este método hace un análisis ligeramente diferente. Está basado en el... Uepa, vamos a coger, por ejemplo, estaba en el apartado 6.34 del Eurocódigo y lo que hace es el cálculo de la carga crítica total sin calcular el momento crítico, ¿vale? Suponer que solo voy a estudiar el conjunto número 2, le doy a calcular, ¿vale? Entonces, cuando vais al conjunto número 2, conjunto de barras por conjunto de barras número 2, ¿de acuerdo? Veis que os dice que no es calculable porque tenéis momento de eje débil. Podéis ir a detalles y decirle en la estabilidad que el momento de eje débil lo suba a 0,5. Vais a cálculo y en principio debería dejaros, ¿vale? Vais por conjunto de barras y vais al 2, ¿ok? Y veis que el asunto está resuelto. Análisis de estabilidad y veis un poco el modo de pandeo, en este caso siendo agarrada a la barra, ¿no? Si os parece que no es muy fino ese modo de pandeo, ¿cómo podéis afinarlo? Pues podéis ir, recordad en gráfico, luego os muestra además los ratios, ahí lo veis, 0,95, 0,31. Podéis ir a cálculo, configuración de la malla de elementos finitos y decirle que os divida, por ejemplo, a 0.1 y que os ponga 10 mallas en el mallado de barras. Ahora tenéis la malla mucho más discreta y cuando vais a Style C3 y le dais a calcular, pues la forma de nuevo para vigas, de ver esa viga va a ser mucho más refinada. ¿Vale? Y ahora voy a mostrar el tema de las correas, porque creo que es fundamental. Tenéis el tema de la rigidez de la chapa de corte por continuidad, etcétera. Vamos a ver las vigas. De acuerdo, al refinar la malla ahora tarda un poquito más el cálculo y tener más casos de carga. Vale. Y bueno, pues ahí veis el término del cálculo para las vigas. Podéis ver también exportar las mediciones a Excel. Aquí podéis exportar a Excel las mediciones de estas vigas, ¿ok? Os da listados de este tipo, donde enseguida tenéis, pues bueno, tanto el volumen, en este caso lo que interesa es el kilo, o los kilos totales, pero también tenéis los metros cuadrados de superficie. Y bueno, cuando vais también a gráfico, ¿de acuerdo? Ahí veis la forma con los ratios de aprovechamiento. Por ejemplo, quitáis y veis únicamente servicio, pues en servicio veis que estáis a 0,35 y en resistencia, por ejemplo, únicamente en resistencia estáis a 0,49 y cuando habilitáis el pandeo, pues vais al 0,59 o al 1 que estoy viendo por aquí, ¿vale? Está bastante ajustado, ¿vale? Si vais a Style C3 seguramente ese 1 se deba porque no he puesto los apoyos correctamente de esas barras, porque he vuelto con las dos técnicas de cálculo. Pero si vais al conjunto de barra número 2, perdonad, al cálculo por conjunto de barras, al número 2, y le dais al análisis de estabilidad, dais al gráfico, vais a ver que esa forma que veíais antes más discreta, ahora se ve un poquito mejor, ¿vale? Y veis cómo está pandeando lateralmente esta barra, ¿ok? Bueno, ahí tenéis vigas, nuevo caso, correas. ¿Vale? También en el chequeo de flechas, si lo veis, aquí lo veis, ¿no? Flecha máxima 4,6, permisible, perdona, la máxima que tengo es 4,6 y el límite es 13, pues cumple, ¿no? Archivo nuevo caso, le llamamos correas.
¿ok? Y en las correas, ¿vale? En las correas vamos a meter el tema de la chapa de corte, ¿vale? Entonces cogemos las correas, por ejemplo, para hacerlo muy sencillo, voy a coger únicamente estas correas y os voy a mostrar cómo puedo utilizar o introducir la chapa agregada. Hago una visibilidad, aceptar, introduzco las de estado límite último, introduzco las de estado límite de servicio, las verdes, ¿de acuerdo? Dentro del módulo. Y voy a longitudes eficaces, verdaderamente no me interesa el pandeo por axil, no van a tener residual, pues lo quito. Para todas las barras quito el pandeo por axil. Sí me interesa el pandeo lateral, ¿de acuerdo? El pandeo lateral, fijaos que aparece de esta manera, con toda la longitud, vamos a dejarla de momento así. En coacciones laterales intermedias, si tuviésemos, digamos, tirantillas o algún tipo de sistema, podríamos introducirlo a cada una de las barras. Por ejemplo, decir que tenemos 4 o 5 tirantillas que agarran el pandeo lateral, arriba y abajo con lateral o torsional o solo arriba. No me interesa. Yo lo que digo es que el pandeo ahora es 4 metros, pero lo que sí que me interesa, efectivamente luego para el servicio, evidentemente las introduzco en todas. Lo que sí me interesa es introducir la rigidez que pueda añadirle una chapa agregada o un sistema adicional, que es el panel de cortante, ¿vale? Vamos a habilitar para todas las barras el panel de cortante. Vamos a decir, fijaos aquí el panel de cortante, que es una chapa trapezoidal. Fijaos que me dice que LS, ¿cuál es LS en este caso? Pues bueno, fijaos aquí tengo las correas en esa dirección. Bueno, pues LS es donde yo voy a colocar toda la chapa, voy a ir de ahí a ahí, ¿ok? Ese es la separación entre, o el vano entre de la chapa agregada, ahí la pongo, ¿ok? La voy a sujetar en la ala superior y voy a introducir una chapa trapezoidal. Recordad, ¿esto para qué es esto de la chapa trapezoidal, Manuel? Bueno, estamos haciendo un análisis donde yo lo que voy a hacer es, en esta barra, voy a ponerle un muellecito aquí arriba, ¿vale? De forma que cuando venga la carga y quiera pandear lateralmente tenga cierta estabilidad, ¿vale? Este muellecito lateral depende de que yo lo que tengo es realmente una chapa agregada. En el caso, por ejemplo, de los usuarios en madera, pues el USB, ¿no? Tengo una chapa agregada aquí arriba, ¿ok? Que evidentemente yo tengo otra correa un poquito más allá, etcétera, ¿no? Y esto pues se repite pues tanto como tantas correas tenga, ¿no? Entonces, lo que hace es que en el caso de que quiera pandear una de ellas, tira o se ayuda de las hermanas, de las que están al lado, a través de la chapa agregada, ¿vale? Entonces, no es que tengas que vencer el pandeo lateral de una barra, sino que tienes que vencer el pandeo lateral de todas las hermanas que están, digamos, una al lado de la otra, ¿ok? Entonces, esto es lo que estamos haciendo cuando analizamos localmente. No es solo eso, ahora os continuaré un poquito más, sino que realmente, voy a poner aquí más correas para que veáis un poco el asunto, ¿ok? Y aquí pues otra correa, ¿ok? Imaginad, hasta el infinito y más allá, ¿ok? Y esto es rojo. Entonces, lo que hago es, pongo esa chapa por continuidad. Además, en caso de que esto es en caso de que la barra, pues como imaginad que quiere pandear lateralmente. Aquí os la pongo pandeando lateralmente. ¿Qué ha pasado con ella? Pues se ha movido hacia la izquierda, ¿ok? Ha bajado hacia abajo, ¿vale? El eje ha bajado hacia abajo y encima ha girado, ¿vale? Pues con ese muelle excéntrico colocado arriba tengo capacidad de estabilizar un poco, ayudando o tirando también de las que no quieren pandear, ¿no? Lo que hace que dé bastante estabilidad al asunto, ¿no? Hay otra cosa que es que, claro, estas chapas en realidad, dependiendo de cómo sea el sistema de unión, pueden ejercer, ¿de acuerdo? Pueden ejercer, ¿vale? Imaginad en este sistema que quiere, ahí os compatibilizo el giro, ¿vale? Y luego ahí, pues, evidentemente, seguiría, ¿no? Imaginad que la que quiere pantear es esta de aquí, ¿de acuerdo? La pinto así. Entonces, esta chapa realmente intentaría volver o ayudarse de las de al lado, ¿ok? Entonces, el giro, la compatibilidad del giro también es importante. A ver si lo sé pintar, más o menos. ¿Ok? Y ahí, pues,
terminaría subiendo y aquí pues terminaría subiendo. ¿Okay? O sea, no solo eso, sino que también hay una rigidez a giro. Vale, aquí os lo pinto, hay un muelle que se suele pintar así, que es un giro. ¿Okay? Y eso depende pues de la chapa agregada. Entonces aquí elegís el tipo de chapa, sabéis que tenéis chapa de positivos o de negativos, depende de domine la carga vertical hacia abajo o hacia arriba. Cojo esa chapa, da igual, sin entrar en detalle. Él carga automáticamente el coeficiente K1, K2, esto lo dan los fabricantes, son de rigidez. Voy al Eurocódigo 3, digo si se une cada nervio o cada nervio de la chapa agregada, o cada dos, y le digo si quiero coacción al giro, ¿vale? En el mecanismo de coacción al giro hay que ir al detalle de aquí de la unión, ¿vale? Al final, todo esto son hipótesis, ¿vale? Imaginad que tenéis un ala, ¿ok? Y unís la chapa agregada pues con un, o con dos, por ejemplo, con un único solo tornillo hay, ¿no? Entonces la chapa pinto en naranja, va en esta dirección. Entonces, en el momento que quiera girar, se tiene que generar una capacidad de transmitir. Entonces, imaginad que la chapa genera contacto aquí. ¿Okay? Entonces, aquí yo lo que tengo es una reacción, pinto en verde, vertical, y esta reacción vertical está contrarrestada con una reacción horizontal por el tiro al roscachapa, a lo que coloque ahí, ¿no? Al tornillo que coloque ahí, ¿no? Entonces, esa capacidad es la restricción al giro que yo quería comentar, ¿no? Esta restricción al giro la podéis habilitar aquí con coacción al giro. Le decís, por ejemplo, si es continua, que es en el caso de chapa, para que ponga un muelle continuo en todos los elementos finitos, o si es discontinuo, pues si fueran correas, o sea, si fueran correas las que están encima, las que dan y compatibilizan el giro. Evidentemente, de nuevo, hay que llamar a la chapa. No recuerdo, creo que había cogido esta, no recuerdo. El espesor, pues no sé, le ponemos, por ejemplo, un espesor de 0,88. Él calcula, como veis, el C100 según el Eurocódigo 3 y bueno, y le decís panel extremo o podéis decirle panel interior, si fuera un panel interior, la correa que estáis estudiando. Bueno, aquí hay de todo, habría que poner del lado de la seguridad al exterior, lo dejamos así, ¿de acuerdo? Y con ello le damos a calcular. Y él, recordad, bueno, ahí me dice que evidentemente tengo que darle algo de información. Aquí tengo que darle la separación S entre correas, que es esta distancia. Doy a calcular y la chapa, algo me he olvidado, tengo que introducirle a 0,75 o mayor. A ver ahí, y aquí también, 0,75. Ok. Puede ser que sea la de arriba. A ver. Esta chapa es 0,88, por ejemplo. Vale. Vale. Y ahí, pues bueno, me está calculando las correas y cuando vais a cálculo por barra y vais, por ejemplo, a chequear la estabilidad, dais al análisis de estabilidad, fijaos un poco el pandeo lateral que le produce un poco el arrastramiento de la chapa, ¿no? Si quitáis la chapa, para que veáis el efecto, rápidamente lo podéis para todas las barras desactivar aquí, calcular de nuevo, ¿vale? Y vamos, cálculo por barra. La primera, por ejemplo, que creo que es la que estamos viendo, ¿vale? Veis que la forma de pandear es completamente distinta, ¿vale? Una cosa es un elemento como en un medio elástico arriostrado, que es la chapa agregada y que cuando quiere pandear las cuatro, y otra cosa es lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Bueno, ahí son las distintas formas. ¿Y qué me queda por estudiar? Vale, pues me queda por estudiar los perfiles en C. Archivo, nuevo caso. Voy a decirle perfiles en C. ¿Vale? Y para perfiles en C, pues por ejemplo, imaginad que cogemos el estado límite último y os voy a coger este elemento aquí, ¿vale? Si vais al Eurocódigo, os dice que solo vale para perfiles doblemente simétricos, etcétera. El perfil en C tiene una paradoja, rápidamente os la explico, muy interesante, que hay que llevar mucho cuidado. Es que el centro de gravedad y el centro de esfuerzos cortantes no coinciden. Aquí está el centro de gravedad y aquí está el centro de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiere decir eso de que no coincidan? Pues significa que si normalmente nosotros asumimos cuando aplicamos cargas en barras que se aplican siempre en el centro de gravedad. Pues significa que eso se asume. Lo que pasa es que muchas veces no pensamos en ello, pero se asume normalmente que la carga se aplica en el centro
la transversal en los programas de cálculo en el centro de esfuerzos cortantes. Normalmente en perfiles en I, por ejemplo, coinciden, pero aquí en perfiles en C no coinciden. Aquí está el centro de esfuerzos cortantes, CEC, y este es el centro de gravedad, CDG. ¿Ok? Entonces, cuando yo aplico una carga, Q, realmente lo que estoy produciendo a este perfil en C es una torsión adicional debida a la excentricidad MT, ¿vale? Que es debida básicamente a la excentricidad entre la carga y la distancia del centro de esfuerzos cortantes, que es básicamente igual a Q por esta distancia que me lo invento, que le llamo F, si parece. Eso os parece, Q por F. ¿Ok? Entonces, esa torsión hace que el perfil, sobre todo las Cs típicas de conformado en frío, etcétera, tomen torsión. La torsión en perfiles abiertos se resiste alabeando, distorsionándose la sección. Hay que hacer un cálculo en 7 grados de libertad, segundo orden, con imperfecciones, etcétera, ¿no? Yo aquí lo voy a simplificar un poquito más. Aquí en detalles tenéis el módulo torsión para alabeo, habilitáis el módulo torsión para alabeo, le decís un cálculo en segundo orden, decís que la carga se está aplicando, digamos, en la parte, en el centro de gravedad, ¿vale? Entonces le va a generar esa torsión ya per se, ¿vale? Entonces, en ese estado límite último, aceptar, en esta barra que voy a estudiar el conjunto de barras, me voy a acercar, fijaos qué perfil es, fijaos que es el perfil, realmente quería el otro, coger el 6, ¿no? Voy a coger el del otro lado, este de aquí, eso es, para que lo veáis un poquito mejor. Veo el conjunto de barras, ¿vale? Me acerco un poquito, quito aquí y veis un poco el perfil que estamos estudiando, ¿vale? Entonces aquí tengo que decirle si tiene el alabeo impedido en el principio y el final. Voy a quitarle, por ejemplo, el axil en uno de los bordes para liberarlo. Y voy a decirle que en los nudos, por ejemplo, en este nudo, en este nudo, en este nudo. Evidentemente esto me dirás, Manuel, ¿le tengo que hacer esto para todas las correas del proyecto? No, normalmente discernís cuál es el mejor, filtrando, optimizando simplemente a pura resistencia. Esto se hace esos estudios para el perfil dominante. No para los 2000 perfiles que puedas tener en un proyecto real. Normalmente se hacen cafés para todos, ¿no? Se hacen acuerdos donde se aplica un poco todo lo que vale en todos los casos. Voy a quitar el UX y ahí dejo el UI y fijaos un poco este perfil, ¿no? Entonces voy a hacer un análisis de 7 grados de libertad con imperfecciones donde la carga está excéntrica, donde se va a generar torsión. Las imperfecciones, ¿dónde las introduzco? En este caso que me estás comentando, pues hay que ir a la parte de parámetros y aquí podéis decir pues una imperfección, por ejemplo, L partido 150. Le dais a cálculo, ¿vale? Aquí te dice que bueno, que también has introducido el servicio, vamos a decir pues barra y le introducimos que no es barra sino conjunto de barra, ¿de acuerdo? Introducimos este elemento de aquí y le damos a calcular. Vale, y os muestra literalmente, os hace ya un chequeo tensional. Cuando vais a cálculo por sección, aquí cálculo por conjunto de barras, perdonad, detalles, un segundo, torsión de alabeo, ok, con imperfecciones, estabilidad, ok, y vale, y bueno, pues no se está cumpliendo, ¿no? 0,67, el perfil está ok. Ok. Más o menos este modelo ya estaría acabado, falta de depurar alguna serie de cosas. Otra cosa que podéis también rápidamente sacar mucha información del programa, botón derecho, cuando seleccionáis el objeto, me lo preguntan muchas veces, propiedad, centro de gravedad, información, ¿vale? Aquí podéis mostrar el centro de gravedad, etcétera. Peso total de la estructura, mediciones, etcétera. El último modelo que os quiero mostrar es una membrana, fijaos esta membrana, ¿ok? Es una estructura de form finding. Tiene unos pretensados, ¿no? Entonces a peso propio os muestro un poco cómo se queda, pues cancelo el modo visibilidad y esta membrana, voy a quitar el modelo, esta lona, por decirlo de una manera, pues trabaja de esta manera, ¿ok? Evidentemente la lona lo que va a hacer es comprimir este anillo y traccionar el de arriba. Hay un anillo de compresión y un anillo de tracción. Cuando mostráis los axiles, fijaos el anillo de compresión abajo, ¿ok? Y el anillo de tracción arriba. Y además tenéis el puntal en compresión, ¿no? Pues podríamos lanzar el RF Stability, por ejemplo, para peso propio, yo ya lo he lanzado, y veis el primer modo, por ejemplo, aquí, ¿vale?
quitamos, por ejemplo, en vistas únicamente las barras y veis este primer modo de pandear, este segundo modo de pandear del aro, ¿vale? Quizás veis el modelo para que os muestre un poco cómo pandea. Primer modo, segundo modo, tercer modo, bueno, pues cuarto modo, etcétera, ¿no? ¿Por qué me sirve esta información? Pues porque tengo barras curvas. Y con esas barras curvas yo ahora podría hacer, en cancelar el modo visibilidad, lo que hemos hecho con las imperfecciones, ¿vale? Fijaos, cuando pongo el modelo de alambre, tengo imperfecciones metidas en esas barras curvas afines a, cualitativamente, se podría haber hecho con el módulo de refin, pero son afines a esos modos que estoy viendo de pandear, en este caso el primero, ¿no? Que era este modo de aquí, ¿no? Hay que quitar evidentemente la membrana porque la membrana abolla, pero no es relevante en este caso. Ahí tenéis ese primer modo de pandear y es por ello que nosotros en imperfecciones utilizamos esa información para definir la imperfección en el mástil y en el elemento vertical o horizontal. Bueno, esto es prácticamente todo por mi parte. Voy a parar la grabación aquí, me voy a quedar un rato atendiendo consultas. Bueno, sabéis que podéis descargar versiones de 90 días, estamos lanzando formaciones de día para aquellos que estén interesados a coste razonable. Vamos a sacar también con la posibilidad de disponer el software durante un tiempo. En fin, nos podéis contactar a este teléfono en español, tanto a José como a mí. Como digo, yo me quedo ahora, paro la grabación. Muchas gracias y hasta el próximo seminario para aquellos que no se queden.